Buenas tardes, me permito darles a conocer el tema de sistemas expertos. Su servidor, Esdras Eliseo Chuk Kamal. Primero vamos a comenzar hablando qué son los sistemas expertos. Los sistemas expertos pueden ser considerados como un subconjunto de la inteligencia artificial. Estos sistemas expertos, o sea, su término deriva del sistema experto basado en conocimiento. Los sistemas expertos son sistemas informáticos que simulan la capacidad de un experto para realizar una tarea específica, como el diagnóstico médico o el pronóstico del tiempo. Vamos a conocer cómo fue el origen de los sistemas expertos. En primer lugar, mencionamos que en el 1950 Alan Madison Turing publicó un artículo llamado La inteligencia y funcionamiento de las máquinas, con el fin de demostrar hasta qué punto las máquinas contaban con inteligencia. En el 55, Newell y Simon desarrollaron la teoría de la lógica. Su desarrollo permitió crear un programa que explotaba la solución de un problema utilizando ramas y nodos. En 1956, John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial en una conferencia realizada en Dartmouth, y en el 58 anunció el lenguaje Lisp con una orientación a las cadenas de texto y trabajos con listas. Podemos ver en esta lámina las imágenes o las figuras de los personajes que estoy mencionando. En el 65, dirigidos por Edward Feibaum, desarrollan el sistema experto con base de conocimientos llamado Dendral, que identificaba estructuras químicas moleculares a partir de análisis espectrográfico. En el 72 aparece el lenguaje de programación denominado Prolog, Programming in Logic, creado por Alain Colmeneur y Philippe Roussel, basado en el paradigma lógico usado para aplicaciones de inteligencia artificial. Vemos que en el 87 Martin Fischles y Oscar Friedstein describieron los atributos de un agente inteligente. ¿Qué debía tener ese agente inteligente? Bueno, pues actitudes mentales tales como creencias e intenciones, capacidad de obtener conocimiento, es decir, aprender, puede resolver problemas y capacidad de crear sentido, planifica y predice consecuencias. Estos elementos podemos decir que eran los requeridos para que podamos determinar que si los cumplían podría considerarse como un sistema experto. Tenemos que en el 96 IBM crea la computadora autónoma Deep Blue. Esta le gana el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Y podemos ver que esta era la primera vez que un sistema experto o un sistema informático podía vencer a una persona, a un ser humano. En el año 2000, Honda presentó la primera versión de Asimo, un robot que era capaz de caminar, reconocer el entorno, detectar sonidos, movimientos de las personas a su alrededor y, algo importante, un alto nivel de equilibrio en su postura. O sea, este robot similar, trataba de imitar los movimientos del ser humano con mucha precisión. Y desde entonces se ha ampliado la investigación y desarrollo de los sistemas expertos mediante la inteligencia artificial, con nuevas formas de resolver problemas que ayudan al ser humano. ¿Cuáles son las características de un sistema experto? Bueno, primero vamos a hablar de la estructura, que pues, en su estructura tienen dos elementos: el ambiente de desarrollo, que es donde se van a crear los componentes y su base de conocimientos, y un ambiente de consulta en el cual vamos a poder acceder a la información del sistema experto. A su vez, ese sistema experto va a tener un sistema de adquisición de conocimientos, es decir, algo que pueda percibir todo lo que va recolectando del mundo real. Es la acumulación y transferencia de la información para que pueda construir su base de conocimientos. Así, la esencia, el núcleo de información es la base de conocimiento, que es donde se almacena esta información que se va obteniendo de todos los problemas que se van metiendo, se van ingresando, y bueno, pues se tienen dentro de la base de conocimientos. Está dividido o conformado por dos elementos: una heurística especial y unas reglas que van a dirigir el uso del conocimiento, de cómo debe actuar al momento de que se le esté consultando o al momento de que se esté ingresando la información. De igual manera va a tener un motor de inferencia. Este también es conocido como una estructura de control o un interpretador de reglas. Y esto es la aplicación de las metodologías para que pueda implementar su propio razonamiento. Y va a tener esos elementos. Número uno, el intérprete, que va a ejecutar la agenda seleccionada. O sea, lo que se le esté consultando, esto lo va a interpretar para ver qué es lo que está solicitando el usuario. El programador, que mantiene el control sobre la agenda,
y un control de consistencia que intenta mantener una representación consistente de las soluciones encontradas, es decir, que sea interpretado de una manera correcta por el ser humano. Los sistemas expertos también tienen diferentes tipos. El primero podemos decir que es el basado en reglas establecidas, que trabajan mediante la aplicación de reglas, comparación de resultados y una aplicación de nuevas reglas basadas en la situación modificada por inferencia lógica. También tenemos un tipo llamado si entonces, que son las reglas o las normas que se utilizan para capturar el razonamiento de los expertos. Un tercer tipo sería los basados en casos, que es el proceso de solucionar nuevos problemas basándose en soluciones de problemas anteriores y es una manera de razonar haciendo analogías. También tenemos los sistemas basados en redes bayesianas, que ocupan un modelo gráfico probabilístico que representa un conjunto de variables aleatorias y sus dependencias condicionales a través de un grafo dirigido y puede representar relaciones probabilísticas, por ejemplo, las enfermedades con sus síntomas. Entonces, estos son el tipo en redes bayesianas. También los sistemas expertos difusos, que es otro tipo de sistemas expertos, que desarrollan usando el método de lógica difusa, la cual trabaja con una cierta incertidumbre que emplea el modelo matemático de conjuntos difusos y va a simular el proceso de razonamiento de un ser humano. Por ejemplo, nosotros decimos falso y verdadero, pero no siempre es así. A veces ahí está la cuestión del quizá y esto lo incluye los sistemas expertos difusos. Ahora, en el tema de los algoritmos, ¿cuáles son los que se ocupan? Vamos a mencionar tres. El principal, que se llama el RETE, que es un algoritmo que permite comparar una colección de patrones con una colección de objetos y va a encontrar a los objetos que coincidan con cada patrón. Este contiene una red de ordenamiento con una estructura de árbol y son compilados en un programa que realiza el proceso de emparejamiento. ¿Qué podemos entender? Que cuando se ingresa un valor a buscar un elemento solicitado, a través de su algoritmo, que es una forma de árbol, va a ir pasando por diferentes ramas para que pueda obtener la coincidencia con ese elemento que se anda buscando. Tenemos otro algoritmo llamado Eager Evaluation, que es conocida llamada por valor, y que va a evaluar una expresión tan pronto como se vincule a la variable. Esto hace que el cálculo se realice por adelantado y el resultado se almacena en la memoria. Esto va a hacer que esto sea mucho más rápido la respuesta y va a facilitar el paralelismo. Y existe el último algoritmo, el Lazy Evaluation, que es conocida como llamada por necesidad. ¿Qué va a hacer? En una expresión solamente se va a evaluar cuando se necesita o se requiera su valor. Y este cálculo de la variable se va a realizar en el último momento posible. ¿Esto para qué? Para hacer trabajos innecesarios, es decir, como para qué hacer cálculos a un principio si al final se requiere solo un valor, entonces esto lo va a dejar al final y esto va a procurar que se ahorre memoria y permita realizar estructuras de datos, permita evitar estructuras de datos infinitas. ¿Con qué trabajan los sistemas expertos? Bueno, pues tenemos un lenguaje, por ejemplo, el Prolog. Es un lenguaje de programación lógica asociado con la inteligencia artificial y lingüística. Esto podemos decir que ya lleva muchos años este lenguaje. Y bueno, este fue uno de los primeros lenguajes que se ocuparon para la inteligencia artificial. Hay otra herramienta llamada Eclipse, que es un sistema de producción integrados en el lenguaje C. Su característica está en su capacidad para funcionar con otros sistemas existentes y fue un punto de referencia para el desarrollo de sistemas expertos. Es decir, que este sistema Eclipse podía interactuar con otros sistemas de una manera inteligente y eficiente. Existe una herramienta llamada GES, que es a través de un motor de reglas, adopta conceptos y diseños de Eclipse e implementa la especificación de referencia JSR94. Tenemos otra herramienta llamada Drolls, que consiste en una red de nodos interconectados que evalúan entradas mediante una programación de resultados del siguiente nodo cuando hay coincidencias. Es escalable y divide datos y lógica de dominio. Cabe aclarar que dentro de esas herramientas también podemos decir que existen las redes neuronales, que tratan de simular una neurona humana para poder analizar la información y obtener resultados. ¿Cuáles son las ventajas de tener un sistema experto? Bueno, es una herramienta estable y fiable porque las actividades van a ser siempre las mismas y siempre va a actuar de esa manera a menos que se le cambie el diseño. Va a ser muy veloz, va a almacenar siempre conocimiento cuando se requiera para estar disponible para el ser humano y lo puede ocupar cualquier persona para resolver sus propios problemas. Y bueno, y en base al funcionamiento del ser humano, el sistema experto va a estar aprendiendo.
¿Cuáles serían las limitaciones? Bueno, pues para actualizar se necesita reprogramar todo el sistema. Es muy costoso y ocupa mucho tiempo desarrollar esos sistemas. Son aplicaciones poco flexibles a los cambios y es difícil el acceso a la información no estructurada. Si está estructurada es rápido, pero si no es no estructurada es más tardado. Carece de sentido común y es complicado aprender sus errores, ¿verdad? Y de errores ajenos. Y no distingue entre cuestiones relevantes y de las secundarias. Es decir, que para él todos los problemas es lo mismo. Sin embargo, sabemos que hay diferentes tipos de problemas. ¿Cuál sería la tendencia en el futuro de los sistemas expertos? Bueno, pues sabemos que esos sistemas se aplican en muchos campos, por ejemplo, la militar, la informática, telecomunicaciones, química, derecho, aeronáutica, por mencionar algunos. Sin embargo, en todas las áreas de conocimiento se han implementado estos sistemas expertos. Para la implementación se hace uso de la minería de datos, redes neuronales, con métodos basados en razonamiento o basados en casos para reunir conocimiento especializado, por ejemplo, en la ingeniería o en la construcción. Un ejemplo de ello sería con la salud, ¿verdad? Con sus aplicaciones en medicina, son muy variadas, como por ejemplo un sistema de diagnóstico de enfermedades. Otro elemento sería, por ejemplo, en la industria y los negocios empresariales, que pueden realizar tareas como de análisis de préstamos, optimización de almacenes logísticos, toma de decisiones financieras, gestión de datos, evaluación, control de procesos. Podemos incluso pensar en los movimientos que puede tener los sistemas de valores, las monedas, entre otros elementos. Y vamos, por último, quiero hablar sobre un tema importante, el primero que se dio a conocer como el sistema experto llamado Deep Blue que creó IBM, que en el 97 logró derrotar en una partida de ajedrez al campeón mundial de ajedrez llamado Garry Kasparov, y fue uno de los primeros acercamientos del público general a las funcionalidades de un sistema experto y su aplicación con el mundo real. A continuación tenemos la bibliografía y espero que hayan aprendido un poco, adquirido el conocimiento necesario sobre los sistemas expertos. Les agradezco su atención y muchas gracias.